Usualmente, cuando se habla de discriminación, encontramos muchas vertientes. Pero, ¿y si te dijera que se excluye socialmente a las personas únicamente por su nivel educativo? Puede que ni siquiera hayas planteado una perspectiva, ya que es tan sutil y a la vez tan normalizado, que a veces pasa desapercibido, por no decir siempre. Dime el nivel educativo del que gozas y así serán tus oportunidades. Dependiendo del nivel educativo que tengas, se traducen en beneficios económicos y sociales. Bienvenidos al segundo episodio. Nuestro propósito con este podcast es hacer un análisis de las diferentes problemáticas, de temas sociales, internacionales, ambientales, políticos e incluso tecnológicos, que vamos a ir abordando a lo largo de la semana. Nosotros somos... Catherine Lazo, estudiante de Relaciones Internacionales. Y yo soy Yael Ramírez, estudiante de Administración de Negocios Internacionales. Y esto es Los Internacionalistas. En este episodio va a haber una dinámica diferente que vamos a ir aplicando a los siguientes podcasts. Se trata de ir viajando por países para de esta manera poder tocar problemáticas particulares de cada uno de estos. Por ejemplo, el día de hoy vamos a viajar a América Latina, más específicamente a nuestro país, México. Y vamos a cuestionar lo siguiente: el educacionismo, la discriminación imperceptible. Vaya interesante esta dinámica que vamos a estar haciendo. Ahora nos va a tocar aquí en nuestro país, México, y hacer un tema bastante profundo. Es delicado también. Y vamos a ir a tratar con un mayor profesionalismo posible, ya que este tema al día de hoy existe y el cual consta de esta discriminación hacia las personas de bajos niveles educativos, pero vamos a ponernos más en contexto, ¿no crees? Con esta definición que nos vas a dar, Katy. Sí, bueno, usualmente se habla de la discriminación, pues, por razones culturales, socioeconómicas, de religión, de género y entre muchas otras. Sin embargo, un tipo de exclusión social que pasa siempre desapercibida e incluso está normalizada es el educacionismo. Así, el sociólogo y antropólogo francés Pierre Bourdieu lo etiquetó como el racismo de la inteligencia de la clase dominante y que el sistema educativo fue inventado por las clases dominantes para justificar y perpetuar su estatus social. Pero, ¿esto qué se traduce? No es innegable la brecha de educación que existe entre la clase alta y la clase baja, así como la calidad de esta que las diferentes clases reciben. Con lo anterior, el educacionismo se trata de una forma de discriminar entre las personas que tienen el privilegio de recibir una educación de calidad, así como de llegar a un alto grado de estudios, hacia las personas que no tienen estas posibilidades. Entonces, en resumidas cuentas, y obviamente para tener una definición propia, es esta diferencia entre saber y desconocer o ignorar se le llama educacionismo, porque aquí la palabra clave es la diferencia. Queda claro que esta brecha lo conforma la parte económica, ¿no? Y otra forma de decirlo, ¿qué tienes tú que yo no tenga? En cuestión de niveles académicos que se tengan o que se puedan llegar a recibir. Pero no es tan sencillo como parece, ya que muy pocas veces se percibe el efecto negativo que conlleva la pobreza en el rendimiento de los estudiantes. A pesar que se le presente la misma educación de la misma calidad a dos personas que se encuentran en diferentes condiciones sociales, la persona de escasos recursos no podrá absorber de la misma manera los mismos conocimientos que una persona rica, ya que detrás de la pobreza hay muchas vertientes. Y si el niño o adolescente tiene que trabajar para poder sustentar sus estudios o ayudar económicamente en la casa, y de esta manera no puede estudiar, hacer tareas o poner la suficiente atención a sus clases, y si se encuentra en una comunidad rural donde la escuela más cercana se encuentra a kilómetros de distancia y no cuenta con medios de transporte, así que tiene que caminar diariamente durante un largo periodo, y si no recibe los suficientes alimentos para poder concentrarse,
Y si no puede adquirir todos los materiales necesarios para desarrollarse satisfactoriamente, si tiene que cuidar a sus hermanos menores, y sí, y sí, y sí, sí, existen muchísimas posibilidades que no se toman dentro de la brecha de desigualdad. Exacto. Y es como un what if, ¿no? Y si hubiera, ¿no? O sea, nos planteamos esta pregunta como siendo optimistas, ¿no? Y si hubiera el dinero, y si no tuviera que preocuparme, pudiera enfocarme, ¿no? Entonces, realmente una causa importante para este tipo de discriminación es no contar con los mismos beneficios en materia educativa, económica. Como dices, no es lo mismo tener todas las herramientas para estudiar, para educarse, que tener que estar decidiendo si comprar los libros que necesito para mis clases o comprar el alimento para comer el día de hoy, ¿no? E incluso el Universal sacó una nota en donde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo este pronóstico en donde más de 1.4 millones de estudiantes, o sea, millones, dejarán la escuela, y esto por dos razones. Bueno, la primera, y muy obvia, es lo de la pandemia por COVID-19, ¿no? Y en segunda, por la falta de recursos económicos. Pienso que la pandemia trajo muchos problemas, obviamente, eso, y eso en muchos sectores, no solamente en la parte educativa. Y esos problemas, las cuestiones constantes, como estas de o como o estudio, ¿estás de acuerdo que hoy por hoy nuestro sistema educativo es en línea? Y que no muchas personas cuentan con una conexión a internet o una laptop, e incluso un celular. Y eso lo podemos observar en algunos videos que circulan por la red. No sé si los has llegado a ver, en donde las personas con buena fe, con buen corazón, les brindan apoyo a estos jóvenes. ¿De qué manera? Bueno, una es prestándoles la contraseña del Wi-Fi, por decir un ejemplo. Más aparte, falta la desigualdad que hay en las zonas rurales, en donde, como mencionas, tienden a recorrer largas distancias para ir a la escuela. Y ahora que no las hay abiertas, la desigualdad se mudó a lo digital, ¿no? Entonces ya es una discriminación de educacionismo digital. Sí, exactamente. Si de por sí ya nos encontrábamos en un sistema educativo desigual, la pandemia ahondó más aún las problemáticas. Según Libero, las condiciones de aprendizaje no son adecuadas para recibir las clases en línea, así como las únicas personas que tienen acceso a la educación superior son quienes cuentan con una computadora y acceso a Internet. Aunado a esto, se encuentra que la pérdida de estudiantes en la educación superior, debido al abandono, es consecuencia de los factores ya señalados, el económico, el tecnológico y el pedagógico. La Secretaría de la Educación Pública estima que la pérdida de estudiantes como consecuencia de la pandemia es del 8%, lo que equivale a 320,000 estudiantes. Sin embargo, las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD por sus cifras, duplican esa cantidad, ubicándola cerca de 630,000. Y aclarando que la publicación de la Ibero data del 28 de octubre de 2020. Pero el problema no se presenta únicamente como consecuencias de la pandemia, se trata de todo un problema sistemático, donde los países que más muestran esta tendencia de educación justamente son los que presentan una educación deficiente en parámetros internacionales. Un ejemplo de esto son los países en Latinoamérica. Según el economista, México es el país de la OCDE que menos invierte por estudiante. Con esto no se puede brindar una educación de calidad, acrecentando aún más la brecha que existe entre un grupo y el otro. Según Gaceta, dentro de Singapur, Japón y Estonia, países que el Programa Internacional de Alumnos, o PISA, son de los países con mayor desempeño, no se dan criterios de desigualdad educativa
y por lo tanto de educacionismo. Así que se puede decir que los países que muestran estos índices de educacionismo son países que no brindan una educación pública de calidad, condenando a los estudiantes a recibir una educación deficiente. Asimismo, condenándolos a que viva con grandes desigualdades, que se reflejan en actos sutiles de discriminación, por no contar con una educación de calidad. Me parece increíble la comparativa y la llevamos observando tanto en perspectiva de estudiantes como de ciudadanos. Y a pesar de que la mayoría tiene acceso a este derecho humano, lo que es la educación, muchos abandonan las escuelas cada año, como lo mencionamos hace unos momentos. Pero deja decirte que la parte, cuando somos estudiantes, sí hemos llegado a saber o a ver e incluso a escuchar toda esta comparativa. Yo lo he escuchado cómo se llegan a expresar mal de las personas por provenir de municipios o lugares donde el nivel socioeconómico es bajo o medio bajo. Me ha tocado ver cómo se fijan en las personas, por cómo se visten, por cómo caminan, por cómo se expresa uno. Vaya, esa barrida de pies a cabeza que todo el mundo conoce. Otro ejemplo, y creo que este lo hemos vivido o lo hemos visto, gracias a esta brecha económica, quienes pueden adquirir útiles escolares, tabletas de última generación, buenos celulares, libros originales, plumas de buena marca o buenos colores, bueno, un sinfín de etcétera para poder estudiar. En otras palabras, estos estudiantes que adquieren todo esto no tienen de qué preocuparse, ¿no? Solo deben de enfocarse en estudiar y crecer con un buen grado de conocimiento. Sin en cambio, la parte contraria, a quienes les cuesta adquirir útiles de buena marca, tabletas o los mismos libros que les llegan a pedir en las instituciones educativas, por algo no pueden adquirir todas estas herramientas, ¿no? Algunas más útiles que otras, obviamente, ¿no? En algunas partes se utiliza más el cuaderno, en otras se ocupa más la parte tecnológica. Y bueno, y más si la escuela en donde están estudiando no cuenta con toda la herramienta que el estudiante necesita. Por ejemplo, me parece que cuando abrieron las telesecundarias, por su nombre, no les llegaron las teles. No sé si llegaste a escuchar de eso. Pero bueno, regresando a lo que te digo, detrás de todo esto hay algo. Y es esa falta de oportunidades, esa falta de dinero, tanto para la inversión pública que se tiene que hacer en la educación para que sea de calidad, como la falta de oportunidades hacia los padres quienes compran los útiles o quien se encargue de estos jóvenes para que estos nomás se enfoquen en estudiar, en aprender debidamente. A mí me tocó ver en varias ocasiones en preparatoria pública. Yo fui en preparatoria pública en donde algunos compañeros no podían pagar la inscripción de la escuela o los libros que nos llegaban a pedir. Estos libros, te estoy hablando en su momento hace 5 años, 2015 más o menos, costaban entre 200 y 300 pesos, relativamente baratos, pero pues no los podían adquirir. Algunas veces sí se nos permitía sacar copias, pero algunas veces se ponían tercos o de exigentes porque querían el libro original. Su argumenta era que, según es por respeto al autor, en eso voy de acuerdo, porque pues, sí se debe de respetar al autor comprando el libro original. Y bueno, por todos los derechos que conlleva. Pero si los profesores sabían que no había ese dinero para esos libros, que te digo que no eran muy caros, tampoco es para que se les esté exigiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces ni ocupábamos esos libros y no los terminábamos, o simplemente se nos pedía subrayar a lo bestia, a lo loco, y así nos calificaban esa subrayadera de texto. De eso mismo me tocó ver enojo, quejas, incluso llantos por parte de los estudiantes, claro, por esa preocupación
de que no pudieron comprar lo que se les solicitó. Entonces, vaya, realmente hay de dos sopas, ¿no? No hay la oportunidad de que los padres puedan pagar una educación a su hijo y con duras penas se las pagan para que el alumno la aproveche. Y por otra parte, la falta de inversión hacia la educación de calidad, ¿no? Y aquí queremos llegar con todo esto. El mismo sistema educativo orilla a las personas con escasos recursos a dejar de estudiar por diferentes motivos. Por motivos económicos, por motivos de no poder conseguir este tipo de materiales, por sustentar los gastos de la casa. Y esto justamente orilla a que el llamado educacionismo se genere más y más y más. Y es un ciclo sin fin, ya que se discrimina justamente por no poder llegar a niveles altos de educación, pero al mismo tiempo no se dan las mismas oportunidades ni los mismos privilegios para que esto suceda de esta manera. Se orilla a que algunos dejen de estudiar, mientras que otros pueden adquirir fácilmente y sin complicaciones estos privilegios. Porque justamente en un sistema educativo como en el que nos encontramos, tener una educación es un privilegio. Pero no se ven todos esos retos y sacrificios que conlleva llegar a un cierto grado educativo. Entonces, justamente para restar este nivel de educacionismo, esta brecha de desigualdad educativa, es necesario un apoyo del parte del gobierno más activo, una inversión más fuerte en parte de la educación, para que de esta manera los alumnos tengan más posibilidades de llegar a un nivel educativo alto y que se vaya cerrando este educacionismo latente en todas las partes de México, así como de Latinoamérica. Y en Latinoamérica, o sea, tanto es así que en Uruguay hay esta iniciativa por reducir esta brecha, porque según BBC, Uruguay se convirtió en el primer país donde todos los niños que asisten a una escuela pública tienen una computadora portátil, ¿no? O sea, creo que deberíamos de aprender de Uruguay. Ahora, hoy por hoy, la educación es digital. El día de mañana puede ser híbrida.